Para dar inicio a este módulo de Lengua Guaraní 3 dentro de la carrera de Derecho, es de suma importancia poder analizar los fundamentos de la inclusión de la lengua guaraní dentro de la carrera de Derecho. Poder analizar desde el aspecto legal y también desde el aspecto sociocultural el porqué de la inclusión de esta lengua dentro de lo que es la carrera de Derecho. Es demasiado importante estar seguros del por qué un estudiante de Derecho tiene que conocer lengua guaraní, así como también debe conocer lengua castellana. Y tenemos que saber también dentro de la profesión cómo nos va a ayudar a conocer, ¿verdad? Saber hablar, saber leer, saber comunicarnos en lengua guaraní. Upe varejina ayepa ipora ñamoñepyrũ hag̃ua ko ñanerembimbo'e guaraní megua ko carrera de Derechope jaikuaa porã jahysa'ỹijo porã mba'éguipa ñande ñañemoaranduva'erã ko Guarani ñe'ẽme avei ñañemoaranduháicha España ñe'ẽme ha mba'éguipa ñande abogadoháicha jaikuaava'erã pe ñane ñe'ẽ Guarani ha ikatuva'erã ñañomongeta ha ñaikumby pe ambue he'íva ñande Guaraníme. Umíva ha'ehína iñimportanteterei ñandéve g̃uarã. Ko'ápe jahecháta jahávo ajépa ñahesa'ỹijoimíta jahávo umi España ñe'ẽme ojeheróva antecedentes legales. ¿Cuáles son los documentos legales con que cuenta, ¿verdad?, para poder incluir la lengua guaraní dentro de la malla curricular de nuestra carrera? Y muy bien, en primer lugar tenemos nuestra Constitución Nacional, la Ley Madre, ¿verdad? Ya evajina guaraní ñe'ẽme ñandelei guasu oĩhína pe artículo 77 pe oñe'ẽvahína ñandéve pe mitã oñepyrũvove oho mbo'ehaópe oñepyrũva'erã oñembo'e chupe pe ñe'ẽ ha'e oikuaávape. Upéva ha'ehína oje'ehína España ñe'ẽme lengua materna. Upévagui pe artículo 77 pe he'i upéva que la enseñanza en los comienzos se tiene que hacer en la lengua oficial materna del educando. Upéva he'iséhína ndaikatuihína pe mitã oñe'ẽvahína guaranímente ohópe mbo'ehaópe mba'égui ha'e chupe oñembo'éta España ñe'ẽme. Ha'éniko ndoikuaái upéva. Entonces ese es el respeto a la lengua materna. Ese niño que va con lengua materna guaraní tiene todo el derecho, según el artículo 77 de nuestra Constitución Nacional, de ser educado, de recibir la educación en su proceso escolar dentro de la lengua que él maneje. Es eso lo que nos dice la Constitución Nacional en su artículo 77. Y luego tenemos, ¿verdad?, en el artículo 140. Y en el artículo 140 nos dice que el Paraguay es un país pluricultural y bilingüe. Pluricultural. Daja eijina yaguerekoa peteĩ cultura ni mocointe. Heta yaguereko jayepa. Y bilingüe. Entonces, dentro de nuestra Constitución Nacional, en el artículo 140 ya nos dice que nuestro país es un país bilingüe y que son sus idiomas oficiales el castellano y el guaraní. Pepe yaguereco avei. Fundamento legal. Entonces,
Oímape Constitución Nacional pe 77 pe ha artículo 140 pe oñe'ẽ porã ñandéve. Ha upéi jaguereko hína jajepa pe osẽva'ekue 2010 pe ley 4251 ha'evahína pe ley de lengua. Heta ararie ha heta aryrie ha heta ñomongeta rire oñepromulga avei jajepa pe ley 4251 ha'evahína ley de lenguas del Paraguay. Ndaha'éihína upéva he'iháicha alguno upérupi jajepa ley del guaraní. Nahániri. Péango ha'éhína ley de lengua. Ha'ápehína noñe'ẽi guaraníre gente. Oñe'ẽ guaraníre, oñe'ẽ castellánore, ha oñe'ẽ avei ambue ñe'ẽ oguerekovahína umi maymáva oikóva ñane retãme jajepa ojepurúva. Ha upévare he'íhina ñandéve pévako ley avei oguerekohína peteĩ objeto aja mba'éhína pealai objeto péahína he'i ñandéve pe iñepyrũhaitépe péako ley establecer las modalidades de utilización de las lenguas oficiales de la República. Jamáhína las lenguas oficiales de la República ha'ehína guaraní ha castellano. Ha he'i avei ñandéve pe ley disponer las medidas adecuadas para promover y garantizar el uso de las lenguas indígenas del Paraguay. Oĩhína jajepa heta ñande ypykuéragui oguerekovahína oipurúvahína como código de comunicación lingüística ajepa umi lenguas indígenas. Entonces avei umíva oñe'ẽhína ko ley 4251. Ha avei he'i ñandéve upépe pe ipahaitépe pe objeto de la leype asegurar el respeto de la comunicación visogestual o lengua de señas. Umi noñe'ẽiva avei oguerekohína jajepa todo el derecho oikuaávope oikóva ha ha'ekuéra vai oikuaakávope oñandúva upévare he'i ñandéve pe ley jajepa 4251 ojeasegurava'erã aveihína pe lenguaje de señas o visogestual ja'éva chupe. Ha ipahaitépe jaguerekohína pe acordada 838 upéva osẽva'ekuehína ary 2013 pe. En el año 2013 se promulgó esa acordada de la Corte Suprema de Justicia. Hapéarehína jajepa pe guaraní ikatu avei ojepuru moõ ámbito judicialpe. He'ivoi ñandéve pe acordada 838 jajepa por la cual se fundamenta la implementación de la ley de lengua. Pe ley 4251 he'íhina ñandéve pe acordada pe mba'eichaitépa jaipurúva'erã pe Poder Judicial de la República del Paraguay. Ha umíva ha'ehína jajepa pe antecedente ñande jaguerekóva ikatu hag̃uáicha ñajehekombo'e ha jaikuaave jajepa ñane ñe'ẽ guaraníre. Upéicha avei jaikuaáva'erã ñane ñe'ẽ castellano jajepa, porque ñandéko jaguereko mokõi ñe'ẽ. Tenemos dos códigos lingüísticos de comunicación, entonces tenemos que conocer, tenemos que ser responsables y como futuros profesionales conocer eso. Y para ver un poquito los fundamentos socioculturales de lo que es la lengua guaraní, del porqué del estudio de este idioma nuestro, ¿verdad? Entonces tendremos que remontarnos un poquito
a lo que es la población paraguaya, ¿verdad? Remontarnos un poco a la historia. Y bueno, la población paraguaya viene a ser un producto del mestizaje de dos tipos étnicos culturalmente diferentes. Por un lado, ¿verdad? El americano, de donde provienen los guaraníes, y por el otro lado, la cultura europea, de donde provienen los españoles. Y como consecuencia a esa diversidad, y también es un complemento de esa diversidad, surge el pueblo paraguayo, la actual cultura paraguaya, surge de esa diversidad, de esa mezcla. Y como dice acá en esta primera imagen que tenemos, ¿verdad? Un país que no tiene historia, que no tiene un arraigo cultural, sería un país sin vida. Entonces, por eso no podemos dejar atrás lo que es nuestra historia, lo que es la historia de nuestra cultura y cómo nace esta cultura paraguaya. Y por supuesto que el guaraní también debe adaptarse a los tiempos modernos que nosotros estamos viviendo. Debe adaptarse a la tecnología, debe adaptarse a los cambios. ¿Para qué? Para que se mantenga vivo. Mantener viva nuestra identidad depende de nosotros. ¿Y cómo lo vamos a mantener vivo? Vamos a mantenerlo vivo si cada uno de nosotros somos capaces de transmitir esta lengua, tanto a nuestros hijos, tanto a nuestros semejantes, con amor y con mucha responsabilidad, porque es un legado cultural. Entonces, si nosotros amamos a nuestra lengua, entonces tenemos que usarla responsablemente. Bueno, y en la tercera imagen vemos un poquito el resultado de los últimos estudios estadísticos sobre lo que es nuestra situación lingüística. Y por supuesto somos un país bilingüe, pero mayoritariamente se utiliza y se comprende la lengua guaraní. Entonces, la defensa de eso, de ese legado, es una obligación moral nuestra. Entonces, es muy importante transmitir esto, ¿verdad? Como dije ya, a nuestros hijos con mucho amor y mucha responsabilidad. Porque si nosotros nos olvidamos de nuestra cultura, de nuestras raíces, entonces no vamos a tener vida como país. Entonces tenemos que rescatar todo eso y seguir cultivando este rico idioma guaraní. Y es urgente, ¿verdad? Buscar estrategias también para enaltecer, ¿verdad? Y bueno, ese es uno de los fundamentos por los cuales hoy día tenemos que también darle muchísima relevancia al estudio y a la competencia profesional dentro del ámbito también de la lengua guaraní. Y es muy grande el desafío que tenemos como paraguayos, mantener viva, ¿verdad?, esta cultura y mediante eso nuestra identidad como paraguayo, valorizar lo nuestro, que el guaraní por toda la eternidad va a ser nuestro, fue nuestro y que nunca va a morir, que es algo codiciado por muchas otras culturas, pero que nosotros lo tenemos como una identidad y eso tenemos que valorar. Entonces, ese es un fundamento más
que cualquiera válido para que nosotros nos formemos y usemos con responsabilidad y mucho amor nuestra lengua guaraní. Es de suma importancia agregar, ¿verdad?, que este módulo es un condimento esencial para completar la formación del alumno de la carrera de Derecho, teniendo en cuenta que la lengua guaraní es uno de los códigos lingüísticos que la mayoría de la población paraguaya utiliza en su comunicación cotidiana. Entonces, de esta manera se hace completa también la formación del estudiante de Derecho. Bueno, y en esta diapositiva estamos viendo los objetivos generales. Yehupytyna, página ha'e jahupytyseva, pévako mbo'epyrupive. Ha'ápe he'i ñandéve conocer y utilizar las lenguas oficiales. Hápe guaraní jaikuaa porã ha'ehahína avei lengua oficial. Upéicharõ upéva ñande conocer y utilizar upéva guaraníme he'isehína jaikuaava'erã ha jaiporukuaava'erã pe guarani. Ñañomongeta hag̃ua térã avei jahai hag̃ua jahaiséva. Lengua oficial marõhína péva hajépa ñande ikatu jahaiséa jahaihína guaraníme hajépa. Ha ñañe'ẽsehápe ikatu avei ñañe'ẽ upeva'erã ñañemoaranduva'erã jaiporukuaa hag̃ua hajépa ko guarani avei. Muy bien, y para llegar al final ya de esta mínima presentación del módulo de lengua guaraní 3, tenemos los objetivos específicos. Mba'épahínape jahupytyséva voi, upehína guaraníme jehupytyvoirã. Mba'épahína jahupytyséva. Peteĩ. Ha peteĩ he'i ñandéve conocer la estructura básica del guaraní. Jaikuaa'arã mba'éichapahína oñembohetépe guaraní upéva he'ise. Mba'éichapahína ndaha'éihahína España ñe'ẽmeguáicha oñembohetéva. Por eso que siempre decimos que en el guaraní la traducción no es literal, sino se tiene que entender y a partir de ahí se hace la traducción. Upéi he'i ñande adquirir habilidad para hablar, escuchar, leer y escribir en guaraní. Pe'a ha'éhína habilidades básicas. Mba'épahína jajapokuaava'erã ñande ajépa. Ñamoñe'ẽkuaava'erã, ñañe'ẽkuaava'erã, jahaikuaava'erã ajépa ja'e hag̃uahína que somos hábiles en guaraní. Ha upéi identificar los sonidos propios del guaraní. Upéva gatupe guaraní unogui ñande jahecháma jahávape achevety guaraníme ajépa. Oguerekohahínape achevety sonidos propios. Guaranímente ipúva upéicha. Ha España ñe'ẽme ipúva ambue hendáicha. Upéva ha'ehína identificar los sonidos propios del guaraní. Interpretar el contenido de una comunicación oral o escrita. Mba'e he'isepéa ñande ikatúva'erãháhína ñaikumby oñemoñe'ẽva guaraníme, ñande ñamoñe'ẽva guaraníme, térã oje'éva ñandéve guaraníme ñaikumbýva'erã. Tenemos que entender y comprender. Upéi he'i utilizar correctamente. Mba'éva sintaxis. Upéva he'i ikatu'arãha ñande jahai porã, térã ñañe'ẽ porã guaraníme ajépa. Upéi he'i ñande técnica de exposición oral ñañe'ẽkuaáva'erã guaraníme ñañe'ẽkuaaháicha avei castellanope. Ñañemongetátarõ ñane clientendi, ikatu ñañemongetátarõ ambue ajépa abogadondi, térã ñañemongetátarõ fiscalndi ajépa en el ámbito laboral ajépa ñande jaipurúva'erã pe guaraní ha jaipuruporãva'erã.
Haipa haitepe apeje iñandevepe jehupytyvoína hajepa valorar la importancia de la comunicación lingüística adecuada como medio de comunicación personal y de integración al trabajo y a la comunidad. Ñande ndajeipuru porãirópe Guarani ñe'ẽ avei mayma ñanerendúva ndaikatumo'ãi oikũmby hína. No va a poder interpretar lo que nosotros decimos. Entonces, para que realmente haya una comunicación, entonces tenemos que utilizar correctamente. Oĩhag̃uápe marandúpe chárojeipurúva'erã hekopete pe Guarani ñe'ẽ. Ha upéva ha'ehína umi objetivos específicos Guaraníme ja'évahína jehupytyvoína.